Bienvenidos a Cosas y lo que surja, y vamos a hablar de este tipo que quiere que paguemos muchos más impuestos, quiere saquear muchísimo más y muy fuertemente. Y vamos a ver la historia que nos cuenta. España tiene un déficit público permanente porque la contribución fiscal está 5,5 puntos del PIB por debajo de la eurozona. O porque pues pagamos, o sea, gastamos más de lo que deberíamos. O sea, existe una cosa y la otra. O sea, objetivamente, pues tenemos déficit o porque recaudamos pocos impuestos, o porque tenemos pues mucho gasto. También puede ir por ese camino, ¿eh? Pero bueno, eso supone dejar de recaudar 68.400 millones al año o gastar 68.400 millones al año de más. Esta anomalía hace muy difícil que el país prospere. O sea, el gastar 68.400 de más puede hacer que sea difícil pues prosperar, claro, evidentemente. Hay muchos matices a esto que está diciendo, pero lo voy a decir más adelante. Esta anomalía hace muy difícil prosperar. La brecha está principalmente en las cotizaciones, IRPF e impuesto de sociedades. Bueno, a ver. Y en el IVA también, porque es un poquito bajo respecto a lo demás, quitando Italia, Irlanda, Grecia, y que tienen un IVA bastante bajo, y quitando Alemania, que está en el 19%, el resto de países pues son 91%, o tirando para arriba, hasta los 25%. Y el impuesto o sea, el IVA es de los impuestos más regresivos que hay, es decir, que más afecta a los pobres y menos a los ricos. Pero bueno, eso pues se lo salta. El IVA que es el impuesto que más recauda de todos, pues eso no. ¿Por qué pone aquí? Si es el que más. Si es el que más gasta esto, ¿de dónde he sacado esto? Distribución por tributos de la brecha fiscal. ¿Y por cómo calcula la brecha? Ah, brecha respecto a los demás países de Europa, vale. O sea, el IVA, que es el que más recauda, pues vale, evidentemente, pues no del 21% a 22, 23, 24, 25, pues no es una gran diferencia, pero siendo el que más recauda y siendo muy regresivo, pues sí que se nota bastante en ese aspecto, ¿vale? Y aquí dice, la brecha en cotizaciones se debe a los tipos más bajos, a una baja contribución de autónomos y que la base máxima de cotizaciones está topada muy abajo. Las cotizaciones españolas son de las más regresivas de Europa, pasan más en los deciles más bajos de la renta que el más alto. Cotizaciones a la seguridad social básicamente en autónomos significa pagar 300 pavos al mes, cobres lo que cobres. Y si eres trabajador, pues pagar un 30% de tu salario, 30 y pico por ciento de tu salario. Eso pues es proporcional, o sea, la parte de los empleados, el impuesto pues, de la seguridad social es totalmente, a no ser que llegues a cierta cantidad por la cual a partir de ahí dejas ya de pagar, porque tú copagas en la seguridad social una cantidad para luego que haya un reparto. Entonces, si estás cobrando pues varios millones, no te van a dar una pensión de varios millones. Entonces, a partir de, no sé exactamente qué cantidad, a lo mejor 50.000 euros al año, o incluso, no lo sé, pues ya dejarías de, no es que dejes de pagar, sino que deja de crecer la contribución, entonces se volvería regresivo a partir de ahí. Pero bueno, pues si estás diciendo que suba, igual no es muy buena idea, porque al ser regresivo, pues perjudicaría a los pobres. Y desde tu punto de vista, pues eso estaría mal. Pero bueno, la brecha en el IRPF se debe a su uso como mecanismo de ajuste procíclico. Se sube cuando cae el PIB y se baja cuando sube. Bueno, a ver, esto se hace básicamente para mantener el Estado, para mantener O sea, básicamente, cuando cae el PIB, el porcentaje que se recauda por impuestos, por IRPF, pues pasa a ser menor. O sea, el porcentaje sigue siendo el mismo, pero la recaudación es menor. Y entonces tú tienes que priorizar o mantener tus chiringuitos y tus redes clientelares o, pues, los trabajadores. Entonces, en España se opta por el estado del bienestar. O sea, está quejándose de, pues eso, que se recauda poco y a la vez está quejándose de esta medida que es precisamente para mantener todos los chiringuitos, para mantener todo el estado, todo el bienestar del estado y todo eso. Curioso, ¿no? A pesar de ser un impuesto estructural, todos los impuestos son estructurales. La tarifa que estuvo vigente de 2012 a 2014 fue la más progresiva, después se bajó y la recaudación cayó 8.000,
O sea, bien, 8.500 millones me parece perfecto. Cuanto más caiga, por mí mejor. Me encanta porque esto de procíclico y tal, aquí esta persona dice, nadie le ha explicado a Feijóo que una bajada de impuestos ahora sería contracíclica, es decir, incrementaría todavía más la inflación porque pondría más dinero en circulación. No, los impuestos no modifican la masa monetaria, sino que cambia quién lo gasta. No retiran dinero de circulación, sino que lo gasta el Estado en vez del ciudadano. O sea, esto es una chorrada. Esto de cíclico, contracíclico. Bajar impuestos está bien, haya la parte del ciclo que haya. O sea, si estamos en subida, si estamos en burbujas, si estamos en crisis, pues en cualquier momento es bueno bajar impuestos porque dejas más dinero al ciudadano, que se encargue la gente de elegir lo que verdaderamente quiere y no los políticos para sus corruptelas y sus cosas. La brecha en el impuesto de sociedades se explica por brecha, ¿no? Como si tuviésemos que equipararnos a... Ah, bueno, espérate. Además, en el IRPF, una cosa muy importante es que los salarios en España son más bajos. Por lo tanto, para recaudar como se recaudaría en el resto de países de Europa, lo que tienes que hacer es poner los deciles más bajos para, pues eso, para que llegue pues, una recaudación ahí. Por ejemplo, no es lo mismo un IRPF del 20% en Alemania que un 20% en España. Un 20% en Alemania recauda más que el 20% en España. Si tú quieres ajustar por tramos para recaudar lo que se recaudaría en Alemania, pues tienes que ponerlo cada vez más bajo, porque si no, no recaudas, porque los salarios no llegan a una altura suficiente como para que se lleve el Estado un porcentaje tan bestia como pues en Alemania, por ejemplo, si tú pones que yo qué sé, que se está exento de pagar impuestos quien cobre menos de 50.000 euros al año. Y a partir de 50.000, pues que paguen el 20%. Y tú pones esto mismo en España y en Alemania. Y en Alemania se recauda muchísimo más que en España. En España pues, habría mucha gente que no pagaría impuestos. En Alemania no tanto. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta también. Ay, por Dios. La brecha del impuesto a sociedades se explica por el proceso de desfiscalización de los beneficios empresariales que ha sido más intensa en España. El tipo medio efectivo sobre beneficios ha pasado de estar en torno al 20% al 8% en la actualidad, y yo me alegro, y más que se tiene que bajar para que abran más empresas. No puede ser que estemos con un 18, o sea, con un 15% de paro y que estés reivindicando, no, más impuestos, aunque realmente el gran problema que tiene España no es de impuestos. También es un problema, pero el mayor problema en la creación de empleo no son los impuestos, sino las regulaciones, las trabas, tanto burocráticas como legislativas, regulatorias, de mercado laboral y todo eso. Es que está pues muy cerrada el mercado español y muy dedicado para los oligopolios, para los lobbies y tal. Eso es el gran problema. Pero bueno, que esto, subir impuestos ahí a saco, pues empeoraría bastante la situación, evidentemente. Desfiscalización de los beneficios se concentra en los grandes grupos que son los que aprovechan estos agujeros del impuesto y los privilegios de no tributar por los beneficios repatriados. Bancos, constructoras, inmobiliarias tributan por menos del 3% frente al 15% de las pymes. Ay, bueno, ya está con el tema de... Es que las grandes empresas, es que el IBEX tributa al 3%. No, estas tributaciones, para empezar, las constructoras ya sería, pues tributan por otro mecanismo que va diferente, va aparte eso. Y las multinacionales y todo esto que siempre se menciona, es que las grandes empresas en España pagan súper pocos impuestos. No, lo que se hace es una trampa y es coger todos los beneficios de todo el mundo comparado con lo que paga de sociedades en España. Claro, los beneficios que se obtienen en cada país tributan en ese propio país. Entonces, hacer esta trampa de no es 3%, claro, porque cada parte paga la propia tributación en el propio país que produce. Ay. Conclusión. Ojo, aquí viene lo divertido. Urge una reforma fiscal seria y solvente. O sea, pagar muchos más impuestos. Para hacerlo, esta debe actuar sobre cotizaciones, IRPF, impuestos a sociedades. O sea, subir las cotizaciones a la seguridad social, madre mía. Más IRPF. Dios mío. ¿Qué explica en el 68 de la brecha fiscal con Europa? No hacerlo supone dejar una herencia a los jóvenes de más deuda y peor educación, sanidad, vivienda y medio ambiente. O bajar impuestos, o sea, o recortar gasto también. Esa parte te la has saltado muy fuertemente. ¿Por qué no recortamos gasto?
O, ¿por qué no?, desregulamos el mercado laboral, hacemos que ese 15% de paro se incorpore a trabajar y a emprender y demás, y hacemos que, bueno, se dispare. O sea, imagínate que ese 15% en vez de estar gastando recursos del Estado estuviese produciendo. ¿No te parece eso una mejor solución? O sea, ni siquiera haría falta recortar con desregular el mercado laboral y no solo el mercado laboral, sino el mercado empresarial. Pues tela. Para llevarlo a cabo, hace falta una labor pedagógica de los gobernantes y políticos. Ojo, ojo. Empezando por cambiar el lenguaje habitualmente negativo para referirse a los tributos y positivo o sea, para que la esclavitud sea más aceptada y positivo suavizado. En cambio, cuando se habla de escaqueo fiscal, aquí la sugerencia, ojo, no deberíamos decir presión fiscal o carga fiscal, sino contribución fiscal. No deberíamos decir beneficio fiscal, sino ventaja fiscal. Beneficio me suena más que beneficio, ventaja, bueno, no sé, ¿eh? No deberíamos decir elusión fiscal o planificación fiscal estratégica, sino escaqueo fiscal. ¿Por qué? O sea, elusión fiscal básicamente consiste en, pues, hacer bien tu declaración de la renta para pagar menos. Y eso no es escaqueo, eso es, pues, cumplir la ley. Impuesto debería ser tributo o contribución. No, no, impuesto me parece perfecto, para que se note que es impuesto, que es algo coactivo, que es algo sin consentimiento, que te lo imponen. Y en vez de decir paraíso fiscal o refugio fiscal, países para el escaqueo fiscal, guaridas fiscales. Bueno, guarida fiscal en realidad es la traducción correcta. O sea, en realidad es, no es, no, o sea, no se dice en inglés paraíso fiscal, es decir, fiscal heaven, sino haven, que es refugio fiscal. Y es que en realidad un paraíso fiscal no es pagar pocos impuestos, sino tener que el Estado no pueda mirar lo que ganas, igual que pues no te puede mirar las cartas que te envían y el WhatsApp y todo eso. Entonces, pues eso estaría muy bien. Y yo no entiendo por qué hay tantos liberales que reivindican el decir refugio fiscal en vez de paraíso fiscal. Yo quiero que se diga paraíso fiscal aunque sea incorrecto, porque suena mucho mejor. Y esta persona que lo que quiere es recaudar, pues piensa como estos liberales que reivindican el refugio fiscal. No lo entiendo. O sea, en este caso tiene razón esta persona solo en esta parte. Y para mal. O sea, tiene razón para mal. Me gustaría pagar impuestos porque con ello... Me gusta pagar impuestos porque con ellos compro civilización, decía un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. No, o sea, pagar impuestos significa una civilización coactiva. Civilización es, o sea, cualquier cosa es una civilización. Una civilización bélica es una civilización, es la misma, igual de civilización que una civilización súper pacífica, realmente. Entonces yo prefiero una civilización libre, pacífica y voluntaria a una civilización coactiva. No pagas civilización, pagas pues esclavitud, pagas pues mafia. Madre mía. Los datos empíricos corroboran su apreciación causal. El índice de desarrollo humano de Naciones Unidas tiene una fuerte correlación positiva con el nivel de ingresos públicos. No al revés. Cuanto más gasto, o sea, cuanto más dinero tiene una población, más dinero se le puede quitar. Es decir, una persona que tiene niveles de subsistencia y que tiene justo para comer, si le quitas un 5% de impuestos, ya deja de poder comer lo suficiente. Sin embargo, si tiene dinero pues, para muchísimas cosas y puede hasta comprarse yates, pues ponerle un 50% de impuestos, pues lo que haría es pues quitarle la capacidad de comprarse el mejor yate. O sea, tendría que comprar uno baratito. Pero eso no justifica el poner impuestos. El poner impuestos es algo inmoral, pueda permitírselo o no la persona. Esto significaría pues que cuanto más dinero tiene una población, más se le puede saquear. Y es que esto no va al revés. O sea, tú si a una sociedad pobre de golpe le subes masivamente los impuestos, rollo, ponerle unos impuestos del primer mundo, pues colapsa. O sea, Argentina, básicamente. Llegado pues, a niveles de Argentina que no se puede vivir allí. Es al revés. Precisamente las bajadas de impuestos lo que propician es pues aumento de la riqueza de esto y luego ya se le puede saquear otra vez más. Sería un poco, pues, ¿cómo se llamaba esto? Curva de Laffer. Así que no, esto está todo mal entendido. Ay, Dios mío.